La Iglesia eligió los libros de la Biblia que más le convenían. En los últimos años se han descubierto y traducido nuevos evangelios y versiones de la vida de Jesús, y la pregunta es obvia. ¿Por qué se eligieron estos 4 evangelios que aparecen en la Biblia y no otros? ¿La Iglesia aceptó unos y ocultó otros porque no le convenían? ¿Bajo qué criterios se eligieron unos u otros? ¿Sabes? En realidad hubo muchos elementos a la hora de decidir qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no, y lejos de ser una decisión tomada por un grupo de ancianos 350 años más tarde, fue un proceso de las comunidades cristianas desde las primeras décadas del cristianismo. Cuando hablamos de la Biblia, por un lado tenemos el Antiguo Testamento, que compone como 3/4 partes y se cerró en el siglo I después de Cristo. Y por otro lado está el Nuevo Testamento, donde realmente se cuestiona todo ese proceso de la elección de los libros. Pero no fue ni algo arbitrario, ni mucho menos cosa de un grupo pequeño. Pero no fue hasta el siglo II, III y IV cuando aparecen el gnosticismo y todo tipo de historias fantasiosas sobre Jesús, que los cristianos se ven obligados a proteger los escritos históricos. Así que no es que le dieran autoridad a los libros, sino que desde el principio se reconocía esa inspiración y autoridad. Hay una diferencia. Ahora, ¿qué criterios siguieron para reconocer los libros que sí eran inspirados? Número 1. ¿Ha sido el libro reconocido por la mayoría de las comunidades cristianas como libro inspirado? 2. ¿El autor del libro ha sido uno de los discípulos inmediatos de Jesús o tuvo una relación estrecha con alguno de estos? 3. ¿Es el libro coherente con la doctrina cristiana básica y con todo lo escrito anteriormente? Y por último, 4. ¿Ha sido el libro de transformación para toda la comunidad cristiana? Los libros que no cumplían estos criterios simplemente no entraban en el canon. Por ejemplo, los evangelios apócrifos, el evangelio de Tomás o el evangelio de Judas, tan conocidos, que es que además se escribieron muchísimo más tarde. Quizás piensas, 3 siglos es mucho tiempo para la compilación del Nuevo Testamento, pero piensa esto: los cristianos durante la gran parte de ese tiempo han sido perseguidos, torturados, masacrados, y claro, y esto no facilitaba las cosas. Y no es hasta que los cristianos por fin gozan de libertad religiosa que se cierra el Nuevo Testamento. Vemos entonces que no hay razones de peso para dudar del proceso de la compilación de la Biblia. Y todo esto, ¿por qué es realmente importante? Si la Biblia es un libro inspirado por Dios, su mensaje debería tener el poder para cambiar las vidas de sus lectores. Lleva años cambiando la mía. Y millones de personas dicen haberse encontrado con Dios a través de sus páginas. ¿Y tú la has leído alguna vez de esa forma? Quizás deberías abrirte a la posibilidad de que es el libro de los libros, no solo por su aportación lingüística, cultural o histórica, sino porque Dios permea a través de sus páginas y quiere recuperar la relación contigo para darte vida verdadera y cambiarte por completo. ¿Por qué no averiguarlo?